dos actos muy importantes. La primera, la imposición de la condecoración Mérito Militar, Coronel Eduardo Avaroa, en el grado de Gran Cruz de la Orden al señor licenciado Rodrigo Paz Pereira, y por supuesto, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. Entendemos que esta imposición se realiza cada 100 años. Por otro lado, la imposición de la medalla del Bicentenario de las Fuerzas Armadas, del mismo modo al presidente del Estado constitucional, capitán y general de las Fuerzas Armadas, esto ya dentro de la Casa de la Libertad, que se estará desarrollando conjuntamente con las autoridades de las Fuerzas Armadas. Como podemos observar a esta hora de la mañana, se ha finalizado la entrega de parte de la autoridad militar superior para hacerse presente y llevar adelante este programa que se ha desarrollado en estos actos que se estarán desarrollando en el frontis de la Casa de la Libertad, lugar histórico para nuestro país, un lugar emblemático porque aquí se firmó el Acta de la Independencia de Bolivia, que precisamente esta gestión se cumple los 200 años, el bicentenario de nuestro país. Ahí está el presidente Rodrigo Paz saludando también a los que están presentes en este lugar, y de esta manera también realizará el saludo correspondiente y por supuesto subir a la testera para llevar adelante este acto importante que se ha desarrollado, que se ha preparado por parte de las Fuerzas Armadas. Desde la jornada de ayer ellos han realizado el trabajo correspondiente para poder realizar estas acciones. Entendemos que acá estarán presentes también varias guarniciones militares, por ejemplo el Colegio Militar del Ejército del Departamento de La Paz, el Colegio Militar de Aviación que ha llegado desde el Departamento de Santa Cruz, pero además la Escuela Militar Naval de Cochabamba, el Liceo Militar de Sucre, los Colorados de Bolivia, RI-1 de La Paz, por supuesto Mariscal Sucre, RI-2, el Regimiento Pérez, RI-3, que ha venido desde el departamento de Potosí, finalizando también el Batallón de Ingeniería Obando, que se ubica justamente en la ciudad de Sucre. Ahí está el saludo correspondiente, la revista correspondiente por parte del presidente, saludando también a todos las guarniciones que se han hecho presente hasta este sector. Impresionante el despliegue que se ha desarrollado por parte de las fuerzas militares para poder realizar. En estos momentos vamos a escuchar el compatriotas, a paso de vencedores, subordinación y constancia. Ahí está el saludo correspondiente y por supuesto lema en respuesta también las guarniciones militares que se encuentran en este sector. Ahora el presidente del Estado sube a testera para iniciar este programa especial que ha sido preparado por parte de las Fuerzas Armadas. Podemos observar que en testera se encuentran las autoridades departamentales, en este caso dando el saludo correspondiente al gobernador de Chuquisaca, Damián Condori. Además, el rector de la universidad. Ahí también podemos observar que está el alcalde del municipio de Sucre, el doctor Enrique Leaño, que también está presente en este evento importante, pero además también se encuentra el ministro de Defensa,
que en esta oportunidad también se ha dado cita para poder llevar adelante estos actos. El abogado Raúl Marcelo Salinas Gamarra es una de las primeras autoridades que también ha llegado hasta este sector, hasta la Plaza 25 de Mayo. Pereira, excelentísimo presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. La presencia del señor arquitecto Roberto Julio Castro Salazar, presidente de la Cámara de Diputados. Señor licenciado Jaime Paz Zamora, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor doctor Marcelo Salinas Gamarra, ministro de Defensa. Señor vicealmirante Gustavo Primitivo Aníbarro Escobar, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Señores jefe de Estado Mayor e inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado. Señores comandantes generales del Ejército de Bolivia, Fuerza Aérea Boliviana y Armada Boliviana. Señor gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. Señores oficiales generales y señores oficiales superiores de las Fuerzas Armadas del Estado. Señor honorable alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Distinguidas autoridades del órgano judicial, agroambiental, universitarias y de orden departamental. Señores oficiales subalternos, caballeros cadetes, señor suboficial de comando del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, señores suboficiales, sargentos y soldados de la patria, invitados especiales, distinguida población boliviana que nos sigue a través de Canal 7 Bolivia TV, los diferentes medios de comunicación, las plataformas digitales y redes sociales. Distinguidas damas y caballeros que nos honran con su presencia. Tengan todos ustedes muy buenos días. Damos inicio al programa preparado con motivo del reconocimiento al excelentísimo presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Programa que prosigue con la entonación del himno del Estado Plurinacional de Bolivia. Fuerzas Armadas, atención, ¡el! ¡Al hombro! ¡Al! Atención, presenten. ¡Al!
Fuerzas Armadas, al hombro. ¡Ar! Descansen. ¡Ar! Fuerzas Armadas, ejecución. Seguidamente se procederá con la lectura de la Orden General de las Fuerzas Armadas del Estado a cargo del señor Capitán de Fragata Diplomado de Estado Mayor Naval, Valentín Vega Moruno, Ayudante General del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Fuerzas Armadas, atención. ¡El! Orden General de las Fuerzas Armadas del Estado número 150/25. Objeto: conferir condecoraciones, medalla de guerra, mérito militar coronel Eduardo Baroa y medalla del Bicentenario de las Fuerzas Armadas. 1. Medalla de guerra. En cumplimiento al artículo 60 del Reglamento de Condecoraciones, que tiene por finalidad reconocer los eminentes servicios prestados a las Fuerzas Armadas por las personalidades nacionales que con sus acciones contribuyeron al engrandecimiento de las Fuerzas Armadas y de la patria, corresponde otorgar la condecoración Medalla de Guerra a la heroína Mariscal Juana Zurduy de Padilla. 2. Condecoración al mérito militar Coronel Eduardo Baroa. En cumplimiento a los artículos 3 y 26 del Reglamento de Condecoraciones, corresponde testimoniar como justo reconocimiento a las Fuerzas Armadas del Estado en los grados que a continuación se detallan. Condecoración Gran Cruz de la Orden al señor licenciado Rodrigo Paz Pereira, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y Capitán General de las Fuerzas Armadas del Estado. 3. Condecoración Medalla del Bicentenario de las Fuerzas Armadas. En conformidad a la resolución del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado número 1642/25, se confiere la condecoración Medalla del Bicentenario de las Fuerzas Armadas como el máximo reconocimiento honorífico al señor licenciado Rodrigo Paz Pereira, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y Capitán General de las Fuerzas Armadas del Estado. 4. Condecoración Medalla del Bicentenario de las Fuerzas Armadas. En conformidad a la resolución del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado número 1643/25, se confiere la condecoración Medalla del Bicentenario de las Fuerzas Armadas como el máximo reconocimiento honorífico a la Casa de la Libertad por ser patrimonio y legado histórico de identidad boliviana, monumento de la patria de la cual forma parte las Fuerzas Armadas del Estado. El mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber. Comuníquese el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, Gustavo Aníbal Escobar, vicealmirante, comunicada por copias, ayudante general. Fuerzas Armadas, ejecución. Es un deber para las Fuerzas Armadas del Estado y la población en su conjunto defender la unidad de Bolivia, la soberanía, la integridad territorial y los símbolos patrios, mantener viva la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el espíritu de lucha, valentía y patriotismo que caracterizó a los próceres de la independencia. Seguidamente será la imposición de condecoraciones a cargo del señor vicealmirante Gustavo Primitivo Aníbal Escobar, comandante en jefe
de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Fuerzas Armadas, atención. Ir. Condecoración. Mérito militar. Coronel Eduardo Avaroa, en el grado de Gran Cruz de la Orden, al señor licenciado Rodrigo Paz Pereira, excelentísimo presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. Asimismo será la imposición de la medalla del Bicentenario de las Fuerzas Armadas del Estado al señor licenciado Rodrigo Paz Pereira, excelentísimo presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. Seguidamente hacemos la cordial invitación al señor licenciado Rodrigo Paz Pereira, excelentísimo presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, al señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, al señor ministro de Defensa y al señor jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Estado, a dirigirse al lugar donde se encuentra la urna que contiene los restos de la mariscal Juana Azurduy de Padilla y Manuel Agencia Padilla. ¡Ar! Fuerzas Armadas, atención, presenten. ¡Ar! Es el instante en el cual el señor licenciado Rodrigo Paz Pereira, excelentísimo presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, juntamente al señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, realizan la imposición de la medalla del Bicentenario de las Fuerzas Armadas del Estado a la Casa de la Libertad. Asimismo, será la imposición de la condecoración de la medalla de guerra a la heroína nacional Mariscal Juana Azurduy de Padilla. Fuerzas Armadas, al hombro. ¡Ar! Descansen. ¡Ar! Fuerzas Armadas, agresión. Rendimos un homenaje a 2 siglos de compromiso inquebrantable con la patria, a nuestra institución que nació del coraje de los próceres de la independencia, reflejando el honor y sacrificio en cada etapa del devenir histórico de Bolivia. En la prosecución del presente programa, seguidamente escucharemos las palabras del señor vicealmirante Gustavo Primitivo Aníbarro Escobar, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Fuerzas Armadas, atención.
Él. Excelentísimo señor presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, con la bendición de Dios, el día de hoy, en esta solemne ocasión, bajo la mirada eterna de nuestros héroes, encarnada en la Casa de la Libertad, patrimonio cultural boliviano de la ciudad de Sucre, las Fuerzas Armadas rinden reconocimiento y se presentan ante usted con honor, lealtad y disciplina, reafirmando la misión constitucional de por sobre todo defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado. Con todo respeto, cumpliendo el protocolo, tengo el grato honor de saludar a nuestro expresidente de la República. Bienvenido, señor expresidente Jaime Paz Zamora. Asimismo, quiero dar la bienvenida a esta solemne oportunidad histórica para nuestro Estado y sobre todo la Casa de la Libertad, al señor arquitecto Roberto Julio Castro Salazar, presidente de la Cámara de Diputados, al señor doctor Marcelo Salinas Gamaza, ministro de Defensa, al señor general de división Sherman Mario Sempertegui Tames, jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Estado, al señor general de división aérea Juan Jesús Ballester Aguirre, inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado, al señor general de brigada Roberto Pablo Delgadillo Vázquez, comandante general del Ejército, al señor general de brigada aérea Marco Antonio Choquehuanca Marín, comandante general interino de la Fuerza Aérea, señor contraalmirante Freddy Pozo Rodríguez, comandante general interino de la Armada. A su vez, un saludo al señor Damián Condori Herrera, gobernador del Departamento Autónomo de Chuquisaca, al señor doctor Enrique Leaño Palenque, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, al señor doctor Mauricio Nava Morales, fiscal departamental de Chuquisaca, asimismo al señor general primero Juan Román Peña Rojas, comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, al señor ingeniero Walter Ariaza Cervantes, rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, al señor licenciado Mario Linares Urioste, director custodio de la Casa de la Libertad, señores comandantes de grandes unidades, señores comandantes de las pequeñas unidades e institutos militares de la Guarnición Militar de Sucre, señores oficiales superiores, oficiales subalternos, damas, caballeros cadetes, invitados especiales y población en general de la ciudad de Sucre. Desde los albores de la independencia, cuando hombres y mujeres empuñaron las armas por la libertad, las Fuerzas Armadas fueron el brazo firme de la nación en la defensa de su soberanía y dignidad y su integridad territorial. Heredamos el valor de nuestros héroes y la decisión inquebrantable de los soldados que dirimieron con sangre las páginas más gloriosas de nuestra historia. Hoy, con la misma fe en Bolivia, reafirmamos que nuestra lealtad está sujeta a la Constitución, al pueblo y la patria. Señor presidente, al reconocerlo como capitán general de las Fuerzas Armadas,
renovamos nuestro compromiso de permanecer firmes, leales e incólumes guardianes de la democracia, del orden constitucional y de la soberanía nacional. De esta manera, en esta ciudad histórica, por intermedio del mando militar, reciba usted el reconocimiento de los hombres y mujeres que visten con honor el sagrado uniforme de la patria. Mediante este acto militar manifestamos también el compromiso indeclinable de las Fuerzas Armadas de seguir trabajando por una Bolivia unida, soberana, digna y con proyección histórica. Por otra parte, el Comando en Jefe, como el más alto organismo de mando y decisión de las Fuerzas Armadas, cumpliendo con nuestra doctrina institucional establecida en la Ley Orgánica, la cual instituye la otorgación de condecoraciones, premios y distinciones, hoy tenemos el alto honor de hacerle entrega del galardón militar Coronel Eduardo Avaroa, en el grado de Gran Cruz de la Orden. Del mismo modo, imponemos la distinción de la Medalla del Bicentenario, la cual manifiesta simbólicamente que en esta magna fecha de sus 200 años de soberanía e independencia nacional, su alta investidura se pone al servicio del pueblo boliviano que lo eligió como su presidente. Nuestra presencia en esta ciudad también es oportuna para poder reconocer a nuestra Casa de la Libertad con la medalla del Bicentenario de las Fuerzas Armadas y la medalla de guerra a la heroína nacional Mariscal Juana Zurduy de Padilla. Señor Capitán General, las Fuerzas Armadas, para finalizar mis palabras, a nombre de los señores oficiales generales, almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales, sargentos, soldados, marineros y personal de apoyo del componente terrestre, aéreo y naval, quieren agradecerle por la deferencia de darnos la oportunidad de presentar este reconocimiento a su autoridad en esta significativa fecha de inicio de su mandato presidencial, y con todo respeto solicitar que durante el periodo constitucional su empatía con nuestra institución castrense permita alcanzar sus objetivos doctrinarios y de modernización. Me permito con toda fe pedir la bendición de Dios para nuestro pueblo boliviano, para las Fuerzas Armadas y su gobierno, señor presidente. Dios, familia y patria, por su atención, muchas gracias. Fuerzas Armadas, ejecución. Hoy, desde la noble y heroica ciudad de Sucre, cuna de la libertad, se entonará el himno a Sucre. Fuerzas Armadas, atención. Al hombro. ¡Ar!
Fuerzas Armadas, descansen. ¡Ar! Fuerzas Armadas, a ignición. A paso de vencedores, las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia rinden un fervoroso homenaje de respeto y admiración a nuestros antepasados, héroes nacionales, soldados y patriotas que nos legaron un Estado libre e independiente, fieles exponentes de valor, pujanza y heroísmo del pueblo boliviano. En esta trascendental e histórica ceremonia, escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del señor licenciado Rodrigo Paz Pereira, excelentísimo presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. Fuerzas Armadas, atención. Muy buenos días, Sucre. Muy buenos días, tierra querida. Gracias siempre por cuidarnos y por ser la cuna de nuestra libertad. Gracias, Sucre. Gracias, Chuquisaca. Quiero en primera instancia saludar al expresidente Jaime Paz Zamora, hombre que me enseñó desde mis primeros años a amar a la patria. Quiero saludar a través de nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a todo nuestro alto mando y a todas nuestras Fuerzas Armadas, expresarle mi cariño, mis respetos y toda la honra para ellas. Quiero saludar al señor presidente de la Cámara de Diputados, agradecer su presencia, al señor ministro de Defensa, agradecer su presencia, al señor gobernador y alcalde de nuestro departamento y de nuestra ciudad, agradecer su presencia, a las autoridades civiles presentes, a cada una de ellas agradecer, a nuestra Casa de la Libertad, a nuestra Universidad San Javier, a todos aquellos que hacen y honran este momento para con la patria. Agradecer a los medios de comunicación, especialmente porque soy fruto de ese espacio que me dieron para poder transmitir las ideas de renovación, de cambio y de transformación para la patria. Y sin ustedes, porque no fue por propaganda ni pagando medios, si no hubiera sido por ustedes, yo no estaría acá junto a la vocación y la voluntad del pueblo. Por eso, como siempre, Bolivia, 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 Bolivia. Siempre estará primero Bolivia. Estábamos hablando con mi señor padre y de chico yo recordaba su fijación por el tambor Vargas y las ideas centrales de aquella época donde los padres de la patria fueron dejando la sangre, su tiempo, su vida, sus familias para construir Bolivia. Tuve un mal sabor este 6 de agosto en nuestro año de bicentenario, no solo porque ningún presidente fronterizo, ningún presidente de países hermanos con los cuales habíamos nacido a la luz como república nos visitaron. Y eso tiene que entenderse que han habido 20 años, hubieron 20 años de fracaso geopolítico y geoeconómico, porque si en el año de tu festejo de creación de 200 años no está presente ni un solo presidente
o presidenta de países fronterizos hermanos, algo no está bien, algo no se hizo de la forma correcta. Pero el mayor dolor que tuve es que en el mensaje presidencial no se honró la creación de la patria junto a las Fuerzas Armadas, porque no se entiende Bolivia sin sus Fuerzas Armadas y no se le dio su lugar como parte de la familia, de la construcción, de la raíz misma de cómo nos hemos constituido hoy Bolivia. Hoy yo le rindo no un 6 de agosto, sino cada día los honores a nuestras Fuerzas Armadas para que jamás se olvide que sin Fuerzas Armadas no hubiera habido la patria, no hubiera habido Bolivia. Mi abuelo, tarijeño pero gran chuquisaqueño, vivió muchos años en esta tierra bendita. Yo aprendí mucho de él, el general Néstor Paz Galarza, héroe de la Guerra del Chaco. Aprendí de él que cuando Bolivia está unida no nos derrotan, somos vencedores. Aprendí que en el Chaco fuimos, aun en la diversidad de culturas y regiones, vencedores. Aprendí que en la creación de la patria, cuando nuestras Fuerzas Armadas incipientes junto al pueblo que buscaba libertad, fuimos vencedores. También aprendí que cuando no estamos unidos, ocurren los resultados o consecuencias como el Pacífico. Aprendí que cuando Bolivia está bajo el manto de la unidad, podemos construir democracia, podemos elegir, podemos votar. Yo hoy día represento la fe del Estado, pero no porque sea Rodrigo Paz, es porque el pueblo de Bolivia definió a través del voto acabar 20 años de una forma de gobierno y régimen, empezar una nueva etapa, y me entrega humildemente yo recibiendo esa fe del Estado para transformar no solo a nuestra bella patria, sino darle el lugar que le pertenece tanto a un Estado que debe dejar de ser tranca, a unas Fuerzas Armadas dignas y orgullosas de su rol, pero sobre todo a la sociedad boliviana que se sienta libre de poder crecer, desarrollarse en su patria. Es ahí donde yo, como uno más, desde la humildad, soy uno más de la patria para construir esa unidad que tenemos que generar para cambiar el destino del país. Quiero pedirle a las Fuerzas Armadas, hemos hecho un gran esfuerzo, aun antes de asumir la presidencia, de ir a visitar el mundo, para que el mundo vuelva a Bolivia. Nunca más bicentenarios de esta manera, olvidados de la mano de Dios, sin que nadie haga referencia sobre nuestra historia, nuestra presencia y la forma que tenemos de entender la vida. Por eso me fui al exterior a buscar el diésel y la gasolina que tanto requiere nuestro pueblo. Por eso fuimos a tocar puertas a diferentes instituciones internacionales y diferentes países, porque a mí la ideología no me controla. A mí quien me manda es el pueblo de Bolivia, y el pueblo de Bolivia requiere diésel y gasolina para que funcione su economía. Por eso pedirle a nuestras Fuerzas Armadas en frontera, sean defensores de la economía nacional, no permitan el contrabando, hagan su mayor esfuerzo para que ese diésel, esa gasolina que hemos traído, sea para el boliviano y no sean para las mafias corruptas que todavía sigan incrustadas en este estado y que se llevan ese diésel y esa gasolina para venderla en el exterior. Eso es traición a la patria, porque si haces sufrir a un boliviano, eso se llama traición. Tenemos que defender nuestros derechos. Gracias a Dios tenemos nuestras Fuerzas Armadas, y asumo que esa defensa será para la economía de cada familia boliviana, evitando que ese contrabando del diésel y la gasolina mediante estas mafias se vayan a otras regiones y se queden para ser utilizadas en Bolivia. De igual manera, queridas Fuerzas Armadas,
ustedes son defensoras de nuestras fronteras, pero desgraciadamente hay territorios dentro de la patria donde no tenemos soberanía. Tenemos que recuperar la soberanía sobre territorios donde nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden estar. ¿Cómo es eso? ¿Somos soberanos o no somos soberanos? Daremos todo nuestro respaldo a nuestras Fuerzas Armadas para que cumplan su rol en frontera, pero dentro del territorio. Aquí no hay dueños de la tierra, no hay dueños de regiones. Los únicos dueños son los bolivianos y bolivianas que tienen que tener la libertad para poder caminar, cruzar nuestro territorio sin que nadie te bloquee, sin que nadie te permita estar en un espacio porque dice ser suyo. Aquí no hay suyo, es lo nuestro, es la patria, y a la patria se la defiende todos los días. Y la libertad de cada boliviano de poder transitar por cualquier territorio de la patria es un derecho que nuestras Fuerzas Armadas tienen que defender junto a otras instituciones del orden como nuestra Policía Nacional. Ya basta de socapar, para eso somos Estado, para eso nos votaron, para ejercer la ley, para ejercer mando, y a nosotros nos dieron la voluntad popular generar mando, y vamos a cumplir con ese mando. Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la patria. Quiero agradecer y hacer memoria a parte de los fundadores de nuestra patria, así como estaba el tambor Vargas, luchadores, y que mediante sus diarios de campaña nos transmitieron todo aquello que fue el sacrificio para llevar adelante la construcción de la patria. También quiero hacer memoria a Bolívar y al honor de esta ciudad de llevar tan grandioso nombre, Sucre. Ya lo dije en la Casa de la Libertad, Bolívar transmitió un mensaje donde Bolivia es el amor irrefrenable a la idea de libertad. Es la fuerza superior que a través de la libertad tú puedes construir una patria. Pero Sucre al cual yo le tengo una admiración aparte, no solo defiende el concepto de la libertad, sino ejercita esa visión de estadista y dice, para ser libres necesitamos paz, paz social, paz de convivencia. Para eso están nuestras Fuerzas Armadas. Para poder ser libres necesitamos una economía que sea de la gente, trabajo, y ahí también estarán nuestras Fuerzas Armadas para defender el derecho a tener una economía de la gente. Pero sobre todo, para tener paz y trabajo necesitamos educarnos. La educación es central. Unas Fuerzas Armadas educadas, unas Fuerzas Armadas del conocimiento de sus valores constitucionales, democráticos, una sociedad que tenga paz, que tenga trabajo, pero que esté educada, formada, y esta es la cuna de la educación, esta Casa de la Libertad, Sucre. Desde acá la gran revolución de la unidad tiene que ser paz, tiene que ser trabajo, pero sobre todo educación para que nunca más la ignorancia nos gobierne, para que nunca más la ignorancia sea forma de controlar nuestras vidas. Unas Fuerzas Armadas que sirvan para la paz social, para el trabajo y para la educación de la patria, son Fuerzas Armadas que siempre tendrán el respaldo, el amor de su pueblo. La libertad es el mayor anhelo de los bolivianos y las bolivianas, y será a través del esfuerzo de cada uno de las mujeres y hombres que habitan la patria. Culmino. El general Néstor Paz Galarza, les cuento una anécdota que no muchos saben, vivió toda su vida con una bala paraguaya en la cadera izquierda. Estaba en el frente y al intentar salvar a un compatriota recibió un tiro y le entró por la cadera derecha. Gracias a Dios no le tocó ningún órgano vital, y toda su vida vivió con una bala paraguaya que era de un material que no se descomponía. Y cuando yo era chico y vivía en el kilómetro 7 cerca del Parque Bolívar acá en Sucre, agarrado de la mano del Chueco Paz, iba a sacarse las radiografías cada mes, y esa bala iba girando, y me acordaba que esa bala giraba. Y yo lo miraba a mi abuelo y le decía, ¿por qué nunca te has sacado esa bala?
Era de pocas palabras, como hay muchos hombres de las fuerzas que hablan poco, pero con el silencio dicen mucho. Y él alguna vez me expresó: esto es el recuerdo por donde yo estuve, es el recuerdo donde no hay que volver, porque un país que tenga unas fuerzas armadas que defiende bien su territorio no tiene por qué entrar a un conflicto, porque se sabe que hay la presencia de esas fuerzas armadas. Pero el mensaje que siempre llevo de él, hombre de armas, de caballería, él me decía: hijo, Bolivia es la patria que nunca nos abandona. Esa frase es inmortal. Bolivia es la patria que nunca nos abandona, siempre nos da algo más. Queridos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, queridos ciudadanos, queridas ciudadanas, bolivianos, bolivianas, vienen momentos difíciles, sí, y yo siempre voy a hablar con la verdad. Así como dije que a partir del 8 de noviembre empezaba a ingresar diésel y gasolina, no será fácil distribuir esto a toda la patria, pero ya está, ya tenemos gasolina, ya tenemos diésel. De igual manera seré absolutamente honesto con ustedes cuando tengamos que tomar determinaciones en beneficio de nuestras familias. Tenemos que reordenar la casa, tenemos que generar un destino seguro, no dependiente de políticos ni de aquellos que asaltaron este Estado para vivir de ustedes mediante el Estado, robándoles su futuro, sus hospitales, sus colegios, su educación, su salud. No va a ser fácil, pero ante nuestras Fuerzas Armadas, en la fidelidad que le tenemos a la Constitución, pero sobre todo el servicio a nuestro pueblo, yo le pido que no me dejen. Este es un camino de no retorno. Ya saben lo que fue el pasado. Solo nos queda construir futuro. El futuro donde están nuestros hijos. El futuro donde tiene que haber salud, educación, seguridad ciudadana. El futuro donde vamos a construir un país digno, no sometido a ideologías, sino sometido a sus leyes, sometido a su constitución, sometido al respeto y al amor que hay que tenerle a la patria. El que no ama a su patria no ama a su madre, y el que no ama a su madre no entendió por qué estamos aquí presentes. Bolivianos, es momento de alzar la cabeza, encarar el futuro junto a nuestras Fuerzas Armadas, junto a nuestro Parlamento, a las instituciones. Este es el momento de dar la cara para transformar el futuro de la patria. Este servidor, este humilde servidor, con la fe del Estado, estará al lado de ustedes para hablar directamente esos cambios que hay que hacer. Estemos unidos más que nunca, porque en la división nos derrotaron, en la unidad hemos salido triunfadores. A paso de vencedores, bolivianos, bolivianas, vamos a salir de esta, carajo. Yo les comprometo que vamos a salir de este momento. Bolivia, 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 Bolivia. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva la patria, carajo! Muchas gracias, bendiciones. Fuerzas Armadas, a ignición. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Muy bien, de esta manera el primer mandatario, el presidente Rodrigo Paz, ha estado presente en Chuquisaca, en la capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.